Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Nuevamente Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Esperando que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan convivido, gozado con sus familias, amigos, parientes, vecinos, qué sé yo, pero que le hayan pasado maravillosamente bien. ¿Qué es lo que vamos a ver esta mañana? Bueno, simplemente compartimos la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Es donde está fundamentada nuestra fe. Lo creemos verdaderamente que la Biblia es la palabra de Dios. Escrita por hombres, ciertamente que sí, pero inspirados bajo el Espíritu Santo de Dios. Es algo que tenemos que entender en alguna manera. Hay quienes se burlan, quienes se ríen, quienes lo que quieran. Se respeta cada creencia, se respeta cada religión. No tratamos de competir con nadie porque no es competencia, es enseñanza. Si usted gusta de oír, escuchar, es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No yo, no alguien más del mundo, sino qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Eso es lo que compartimos, es lo que vemos, es lo que analizamos, es lo que nosotros creemos verdaderamente, que es una guía de vida. Cuando nos hemos conocido a Cristo como nuestro único Salvador, hay un cambio en nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida, dice la vida nueva, pues una nueva vida, un nuevo nacimiento, no físico, espiritual, que nos capacita para poder entender lo espiritual. Lo hemos hablado, lo hemos dicho y lo seguiremos hablando y diciendo. La palabra de Dios tiene poder para dar vida, tiene poder para solventar las necesidades de aquellos que verdaderamente creen con una fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Qué se necesita? Fe. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bien, enseñanzas bíblicas. ¿Les interesa? Es muy importante, es para vida o muerte, vida eterna o muerte eterna. Son palabras de vida, la palabra de Dios tiene poder. Aquellos que lo creen, ¿qué se necesita? Creerlo verdaderamente, que hay un Dios verdadero, no nomás creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle a su Hijo, que es lo que nos dice la palabra de Dios, precisamente. Los domingos, en la mañana, estamos viendo Efesios. Vamos en el capítulo 4, ¿sí, verdad? Del versículo 17 al 24 vamos a ver esta mañana. Es una enseñanza de una nueva vida en Cristo, o viviendo en Cristo, o viviendo a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya entendimos, ya supimos lo que dice la Biblia acerca de quién es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién el camino a dónde? A Dios el Padre. Porque dice Juan 3:16, porque no hay otro camino. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, sino por mí. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en esa manera, la primera parte del versículo. Yo, quien Cristo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al aceptar a Cristo empezamos una nueva vida espiritual, dejando aquella vieja vida, costumbres, maneras de hablar, maneras de pensar, maneras de vivir. Hay un cambio, debe de. Si el cambio viene si verdaderamente hemos hecho una decisión verdadera, un arrepentimiento verdadero y genuino en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la mente del ser humano, el asiento de los sentimientos y emociones, el alma. Si verdaderamente hay ese arrepentimiento, hay salvación para nuestra alma. De otra manera, pues no, y no hay un cambio, simplemente lo digo, creo que soy cristiano, pero debe haber una convicción verdadera. ¿Y cómo se llega a eso? Estudiando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, la Biblia. De otra manera, pues no tenemos nada. Vamos a ver esta mañana, igualmente que todos los domingos, que hemos estado predicando, enseñando, compartiendo la porción de la palabra, como lo dice la versión antigua Reina Valera. Y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque cada Biblia hace una presentación no diferente, sino con diferentes palabras, pero con el mismo fin y el mismo significado. Si algunos tienen el mismo significado, vamos a ver por qué lo dice.
cómo lo dice y por qué lo dijo de esa manera. Vamos a poder a ver si es tan amable de leernos del 17 al 24, versículo 17, capítulo 4, Efesios 4, del 17 al 24, dijimos, ¿verdad? Vamos, sí. Vamos a pedirle a ver si que nos lea y luego que ore y pasamos a la enseñanza. Si nos hace el favor, Betty, adelante. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Si nos puedes guiar en oración, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de la noche, Señor, el descanso, y gracias por dejarnos amanecer otro nuevo día, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tu guía al que está predicando, Señor, igualmente a todos pastores, misioneros, maestros que andan alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, tú prepara los corazones, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, que nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, problemas, necesidades, deseos, planes, Señor. Enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú des la guianza, la paz a cada uno, la sanación para los que están enfermos, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, Señor. Tú sabes qué deseos tiene cada persona, Señor, y pues que todo se eche a la voluntad tuya, Señor. Padre, también te ponemos ante ti, Señor, todos los líderes alrededor del mundo, Señor, igualmente por Israel, Padre. Padre, también, pues nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor, te ponemos esta predicación, Señor, y pues Padre, tú te pedimos que nos sigas guiando y guardando, Señor. Gracias nuevamente por todo, en nombre de Cristo te lo pedimos, para nuestros pecados, amén. Amén. Bueno, es para mí una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Ya vimos cómo nos lo presenta la versión antigua Reina Valera, que es la Biblia que usamos para pasar las predicaciones, la Reina Valera. Ya dije, la Biblia de las Américas es una Biblia de estudio que se acerca un poco más a al griego, en que está escrito que el Nuevo Testamento. ¿Por qué aclaración? Para que se entienda un poco más, perdón. Es algo que tenemos que entender, que la Biblia tiene un escrito original, no original, al principio de donde fue copiada no fue ni en el griego que fueron copiadas las versiones que hay ahora, sino en latín, ¿verdad? Pero esto se acerca un poco más al griego, en lo que fue escrito originalmente del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: esto digo pues, perdón, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andabas también, andan también los gentiles en la vanidad de su mente. El 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Repito, por la dureza de su corazón. El 19, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. 20, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo de esta manera. 21, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. 22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojáis del viejo hombre,
que se corrompe según los deseos engañosos. 23. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Repito ese versículo, muy importante. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistas el 24 del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hasta el 24, ¿verdad? Dijimos. Bien. Vemos que hay diferencias no de significado, sino de manera de exponerlo. El fin es el mismo. Presentar lo que debe haber o el cambio que debe haber en cada persona que dice que es cristiano, que ha hecho la decisión verdaderamente, genuinamente. Pero ¿cómo hacer una decisión si no lo hemos entendido? Repito, tiene que haber conocimiento de lo que estamos hablando, tiene que haber entendimiento de quién es Cristo, de quién es Dios, porque si creemos en Dios, no nomás hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, que envió a su Hijo en forma humana, con un cuerpo humano, para que subiera a la cruz en sacrificio definitivo, sacándonos de la ley y poniéndonos bajo la gracia. ¿Y qué pasa con el que cree? Que hay un cambio, que está siendo transformado el ser humano a la imagen de aquel que le dio la salvación, por medio de aquel que vino la salvación, quien es Cristo. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero la realidad de las cosas es de que cuando creemos, pensamos que ya es todo. No, es el inicio de un cambio en mi forma de vivir. Es el inicio de un cambio, de una forma de entender. Porque antes entendíamos de una manera. Si genuinamente hemos tenido esa decisión y ese arrepentimiento genuinamente y verdaderamente, comienza una obra espiritual dentro del ser humano. Somos más espirituales que carnales o materiales. Porque materialmente viviremos 100 años, espiritualmente viviremos eternamente, con un cuerpo que se nos va a ser dado según el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Son las promesas que hay en la Biblia. Las creemos, lo estudiamos. ¿Dónde dice? En la Biblia. Pero ¿cuál es el punto? No nomás leerlo, aprenderlo como un libro, sino analizar, profundizar, entender qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación de mi alma, acerca del cambio que debe haber en mi persona, como ser humano, viviendo humanamente en este mundo. ¿Por qué? Porque así lo propuso Dios para probar a cada ser humano dónde está el corazón de cada persona. Si verdaderamente creen en el Creador, en Él, entonces le creemos a Él, que Él envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un propósito y hay un fin el de vivir en este mundo. Cada ser humano tiene un propósito divino. La cuestión aquí es, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos hacer como pensamos o creemos o queremos. Que hay gente que manipula a otra gente, la hay. ¿Pero por qué? Cuando una gente es manipulada es por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de decisión de ahondar en las escrituras. Muchas veces vemos la Biblia, es un libro como cualquier otro, ya pasó de moda. No, no ha pasado de moda. Dios es el mismo. No ha cambiado. Entonces la enseñanza aquí es nueva vida en Cristo. Si realmente somos cristianos, hay una nueva vida en nosotros. Por eso dice el versículo 17 de Efesios 4:17. Eso pues, y esto pues digo, y requiero en el Señor. Esto pues digo, ¿quién? Pablo. Y requiero, y lo pido en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que le pide? Que no andéis como los otros gentiles, porque ya salimos de los gentiles nosotros, que andan en la vanidad de sus sentidos, de su entendimiento. ¿Cuál entendimiento tienen? El del mundo. O sea, cuando eras gentil, antes de ser cristiano, estabas expuesto. Pero ahora si tienes a Cristo, hay una nueva mente, un nuevo entendimiento que nos deja entender la palabra de Dios. Porque muchos han oído la palabra de Dios y no las ha beneficiado en nada. En nada. Vuelven y vuelven a estar peor que antes que llegaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña eso.
Hay una enseñanza muy grande allí en Mateo 7, 21 al 23, que nos enseña ese cambio, que a muchos no les gusta oírlo, pero está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 7, 21 al 23? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. ¿Qué entendemos? Gracias. No basta decir yo hice milagros en tu nombre, yo prediqué tu palabra, yo eché demonios fuera, yo hablé en lenguas, yo no. ¿Qué hay en tu corazón? Que no estemos como dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. ¿Cuál es el propósito? Que entendamos que oyendo la palabra de Dios tenemos la oportunidad de entender. Cuando viene la palabra de Dios al oído del ser humano, hay un espacio de libertad, hay libertad de poder tomar decisiones correctas, pero muchos escuchan la palabra de Dios y aún predican, aún enseñan. ¿Y qué es lo que pasa? Están enseñando, como dijo el Señor, nunca os conocí, yo no sé ni quiénes son, apartados de mí, hacedores de mal. Es que yo hacía milagros en tu nombre, es que yo prediqué, es que yo hablaba en lenguas. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ya conoces la palabra de Dios. ¿Es peligroso oír la palabra de Dios? Pues en cierta forma, porque si la oyes y la entiendes y no la aplicas, pues hay un tremendo error en el ser humano. Dice Romanos 1:21. Y les recomiendo que lean Romanos todo el capítulo 1 para que se entienda más, ¿verdad? Una base fundamental. ¿Qué dice? Romanos 1:21 dice la palabra de Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué está diciendo? Gracias, amigo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Escucharon la palabra, la entendieron, la aprobaron, pero no la aceptaron. Porque ese necio corazón, no no, es que a mí nadie me tiene que decir nada. Es que yo hago con mi vida como yo quiero. Mis reglas son mis reglas. Lo que yo quiero, eso hago y nadie tiene por qué. Esa actitud se endurece el corazón. Entramos en una necesidad de terquedad y caemos. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando en tu mente, en tu corazón, en tu vida, que dice 1 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. 1 Corintios 4:4, ¿qué dice? Segunda. Oh, sí. Bueno, siempre me equivoco del libro, ¿verdad? Pero no de Biblia. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es, gracias. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? Muchos al oír la palabra de Dios se burlan. Ay, sí, y hablan, no saben a los que se exponen. Es que el Espíritu Santo, y comienza la burla, sin darse cuenta, pero ¿saben qué es lo que pasa? Cuando oigo personas así, es lo que yo entiendo, que el enemigo está trabajando en sus mentes, en sus corazones, a manera de dejarlos ciegos, como le pasó a Israel. Les un velo, no los deja ver más allá, porque el enemigo es lo que quiere que... Siempre digo algo que yo oí de alguien más. El triunfo del enemigo en el mundo, con los seres humanos, es hacerlos creer que no hay diablo, que no hay Satanás. Es el triunfo mayor que tiene en el mundo. Porque y esos le creen y quién sabe qué, y oyeron la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, y hay quienes andan peor que antes, que se han alejado, no de este templo, no de aquí, sino del ministerio de la palabra de Dios, y han ido a dar a donde está, dice esta palabra de 2 Corintios 4:4. Se entenebreció. ¿Qué es lo que pasa? Dios nos habla, nos de una vez, dos veces, y tenemos el ejemplo del faraón de Egipto cuando Moisés andaba sacando el pueblo, que le hablaban al faraón
y le decían al faraón, y vemos que una y otra vez, y el faraón nunca hizo caso. ¿Qué fueron las consecuencias de esto? ¿Cuántos soldados murieron ahogados? ¿Cuánto tuvo que pagar la esposa del faraón y el hijo del faraón y el hijo de todos los egipcios primogénitos por causa de la necedad de uno solo? Es lo que debemos ponernos a pensar como seres humanos, pensantes, entendidos. ¿Cuánto estoy afectando a mis hijos, a mis nietos, hasta la primera y cuarta generación? ¿Por qué? Porque mi comportamiento está provocando que mis hijos, mi descendencia en el futuro, les vaya mal. Porque simplemente me burlé del Todopoderoso, aquel que me dejó nacer con un propósito divino. Ah, no, es que esos no me están pidiendo dinero. No te estoy pidiendo nada. Yo te estoy compartiendo la palabra de Dios. La quieres, es para tu bien, para tu alma, no para que vivas en este mundo eternamente. Tu alma. ¿Qué ando buscando? Tu alma que vaya al cielo. No que me traigas diezmo ni des ofrenda ni me mandes nada. Es más, ni que le pongas nada. Porque si le te digo que le pongas en las redes sociales, like, ni eso. Porque yo sé que esto no les gusta a muchas personas. Prefieren ver otra cosa más divertida. Esto es enseñanza de vida y vida eterna. ¿La quieres? Es voluntario. Porque muchos han oído la palabra de Dios, como dice Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No que no se sepa, no que no se entienda. Todos sabemos que hay un Dios todopoderoso, aunque lo niegue el mundo, aunque lo niegue la ciencia, aunque lo nieguen los científicos, aunque lo niegue quien lo niegue, un día se van a morir. Igual que Einstein, igual que otros sabios, otros hombres entendidos, hombres muy importantes, mujeres muy importantes. Con todo respeto, recordemos a la reina Isabel de Inglaterra. ¿Ya está viva? ¿En la eternidad? No. ¿Y fue a dar cuentas a quién? A que verdaderamente hay que darles cuentas de sus acciones. ¿La tengo que juzgar? No, yo no. Pero sí la uso de ejemplo. Todos vamos a morir un día a dar cuentas de lo que oímos, de lo que entendimos y de lo que hicimos con lo que aprendimos. Eso depende de cada quien. Y no es un regaño, es una enseñanza. ¿Y qué es lo que se provoca con todo eso cuando hay esa necesidad? Volviendo a la enseñanza. Dice Colosenses 3, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Amén. ¿De dónde venimos? Gracias. Todos venimos del mismo lugar, de los gentiles. Aún los hijos de pastores que nacen en un hogar cristiano son gentiles mientras no tengan a Cristo en su corazón. No el hecho de que, porque yo soy pastor, mis hijos ya, no, mis hijos tienen que tomar una decisión conscientemente, no cuando son niños, sino ya cuando son conscientes arriba de 12 años. La conciencia, por eso me molesta muchas las veces que se adoctrinen niños que no tienen ni siquiera 12 años y están adoctrinando con una enseñanza falsa, convenenciera y destructiva para los demás. Si nosotros como cristianos no ponemos el ejemplo en nuestras vidas y levantamos la voz cuando es necesario, ¿quién lo va a hacer? Dios nos entregó todo en nuestras manos para que nosotros sigamos adelante como cristianos, buscando, no juzgando a aquellos que no han conocido a Cristo, a manera de que sus almas tengan una esperanza en la vida eterna en el Señor. Es que nadie me entiende. ¿Lo entendía? No, yo no lo entendía. Por eso dice el 6, Colosenses 3, 7, perdón, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, viviendo en ellas. ¿En qué? En la manera de vivir de los gentiles en el mundo. ¿Juzgamos al mundo? No. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, está la esperanza, está la puerta abierta, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Cristo al venir a morir a la cruz? ¿Nada más por gusto? No.
Ni por nada más por obediencia. Lo mandó para que el mundo fuera salvo por él, dice Juan 3:17. Es que Dios no envió a su hijo, si lo tienen, está bien. Juan 3:17, está enseguida el 16, mira qué novedad. Es una bendición poder tener una base bíblica para poder hablar lo que se habla en adelante. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Más para que el mundo sea salvo por él. Pero hay un requisito, no es monetario, no es material, es interno, es de fe, es por conocimiento, es por entendimiento. Hay quienes están predicando compitiendo, y esto es porque hay muchos pastores que todavía no les alumbra la luz del evangelio, que es por fe, es por amor, no es por ganancia deshonesta, es por amor a las almas en el mundo. ¿A qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Para que pidiéramos ofrendas y diezmos? Claro que hay un deber del cristiano, sostener el ministerio, y si el pastor es ejemplar y está en el ministerio constantemente creciendo y haciendo crecer la fe de los demás, es necesario que se tome en cuenta lo que hace el pastor. No que porque el pastor habla bonito, porque está bien guapo, porque canta bien bonito, porque toca la guitarra bien bonito. La palabra de Dios es limpia, pura y directa. ¿Lo quieres? Ahí está. Eso depende de cada quien. ¿Verdad? Ese primero de Pedro 4:3. Dice la palabra de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. En abominables idolatrías. Fíjese bien lo que nos dice la palabra de Dios. Ya basta de actos de cómele y para sacarle de dejen. No. Mira lo que dice la palabra de Dios para tu bienestar, al bienestar de tus hijos. ¿Ya te hiciste viejo? ¿Qué has predicado? ¿Qué has enseñado? ¿Qué has aprendido? ¿Sigues en las mismas o ya cambiaste? Pues es que a mí no me toca juzgar a nadie, ni más que predicar la palabra de Dios. Por eso dice, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestras vidas hayamos o hay hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lascivias, con palabras, pensamientos malos, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonería, en banquetes, en fiestas, en eventos, y la palabra de Dios cerrada. Dios está esperando acción del cristiano, y más en estos tiempos. Como guía espiritual deberías de saber y entender que los espíritus del mal han crecido en abundancia en este mundo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Como pastor, como cristiano, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Orando por el mundo, cuando menos? ¿Pidiendo que Dios tenga misericordia de toda la humanidad? ¿O estamos ensimismados que mi templo, yo, cuidado, mi casa, mi carro, y yo? No, es Dios, no que vivamos todo el tiempo dándonos golpes de pecho, pero hay tiempo para todo. El día tiene 24 horas, 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para compartir con los demás. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Yo, tú, a mí, a quien sea cristiano o que se diga cristiano. Si verdaderamente eres cristiano, te debe mover la palabra de Dios. De otra manera, pues ahí está 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos, como le pasó a quien, al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Juzgo al pueblo de Israel? En ninguna manera. ¿Qué dice el versículo? No es cierto, Gálatas 5:20. Dice la palabra de Dios, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías. Es el resultado de todo eso. ¿Cómo se vivía anteriormente? En esto.
Fíjese bien que aquí en Gálatas 5:20 hay una palabra que alguna vez alguien me criticó por eso. Hechicerías. ¿Qué? Hechicerías. ¿Qué quiere decir eso? Brujería, adivinación. Entonces, es que ¿cómo? Bueno, la Biblia me dice, la Biblia me enseña que ya no anden en eso. Voy a que me hagan una limpia. Voy a que me lean las cartas. Voy a que me den un amuleto. No tendrás Dios. No conoces a Dios. Eso lo pasa uno en aquellos que no conocen a Dios. Pero si eres cristiano deberías tomar en cuenta todas estas cosas. Ciertamente, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, porque el que esté en nosotros es mayor que el que esté en el mundo. No recuerdo el versículo, pero está en la palabra de Dios y ve si puede buscar lo que le doy dando trabajo ahorita para que no se me duerma, ¿no? Es que a veces oír hablar a una persona conlleva traer sueño, ¿verdad? ¿Lo tiene? Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice? Ay, lo estoy buscando. Es que son versículos que no traigo yo apuntados, pero sí me vienen a la mente. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Amén. Hijitos, gracias, vosotros sois de Dios. Pero siempre debemos tener en cuenta que Dios nos aclara ahí lo que es el examinaros a vosotros mismos, ¿te acuerdas? Segunda de Corintios 13:5. Me parece que sí. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probad a vosotros mismos. ¿No desconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Amén. Gracias, examinaos a vosotros. Y me reía porque pienso, cuando le pregunto a Betsy, que ya se sabe los versículos de memoria, que ya sabe más versículos que yo. Le pregunto un versículo y ya sabe a dónde voy. Estoy predicando y ya sabe a dónde va, ya tiene casi el versículo en la mano. El punto aquí es que la palabra de Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos. No que yo los juzgue, ustedes me juzguen a mí. Ese no es trabajo ni mío ni de ustedes. Dijo Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo. El que juzga, ¿quién es? El que tiene el derecho a juzgar. Cristo, Dios Padre. Pues todo esto tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? De que Dios nos deja bien claro, si no entendemos, es porque no queremos. Dice la palabra de Dios en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, por la dureza de su corazón. Es que no, así seas quien seas. La palabra de Dios te dice que tu corazón está duro. No quieres entender que estás ahí para servir a los demás. Debe haber convicción para poder seguir caminando adelante. Cuando no hay conveniencia, se acabó la convicción, se contaminó, se ensució. Por eso es que dice la palabra de Dios lo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de Dios. ¿Por qué le dicen Señor? Porque lo conocían, sabían quién era, pero no les alumbró la luz del Evangelio, porque estaba la ambición matando la convicción, haciendo a un lado al Señor, porque yo quiero ser el príncipe de los predicadores, porque yo quiero ser el creyente más rico de todos. Por favor, la palabra de Dios no está en contra de la riqueza, está en contra del amor a la riqueza. No está en contra de que prospere el ser humano, de que vaya adelante, sino de aquello que hace su Dios en lugar de darle la gloria al Dios verdadero. Por eso dice el 18, tienen un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay y por la dureza de su corazón. Muchas veces, ¿por qué Dios permite? No, Dios no permite, fue tu corazón endurecido, que no estás haciendo
o poniendo atención lo que Dios te está hablando. Bien. Dice Efesios 2, del 1 al 12. Y es básico, aunque son muchos versículos y la que la lleva es Betsy, pues vamos a ver. ¿Cómo nos lo presenta, mija? Efesios 2, 1 al 12. Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Qué tremendo. Dice versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eres llamado incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha por mano en la carne del 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Gracias. Si nosotros entendemos, eso fue una larga lectura, pero una base fundamental para entender quiénes somos. Hay un versículo que dice que son obras preparadas de antemano por Dios para que sean hechas por nosotros. ¿Qué versículo es? Si lo tienes. Ahí lo leíste ahorita. El 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, para que las obedezcamos, para que las hagamos, para que no nos pase como dice Mateo 7, 21 al 23, que no seamos avergonzados, que no seamos echados fuera. Debe haber una seguridad, una certidumbre verdadera de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debe haber ese cambio en nuestra vida y hacer las obras que están preparadas por Dios para que las hagamos. ¿Quiénes? Todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Porque hay quienes no lo son. Según de Corintios 3:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Amén. Este versículo es sacado de la enseñanza de Israel, pero es aplicable para nosotros también, cuando no entendemos. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual es que quitado, el cual por Cristo es quitado. Así es, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente por Cristo podemos encontrar la verdad. Pero hay quienes no te predican la verdad, porque es otra cosa, es otra intención, es otro el fin.
Yo no estoy predicando para que te guste, estoy predicando para que sepas. Muchos te predicaron otra cosa, pero ¿qué dice primera de Timoteo 4:2? Dice la palabra de Dios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo, gracias, endurecida la conciencia. Ya tienen callo, no les interesa. Hay quien dijo por ahí alguna vez, cada quien predica lo que quiera. No, vamos a predicar la Biblia, vamos a enseñar la Biblia, vamos a aprender la Biblia, vamos a vivir la Biblia, porque la Biblia es Cristo, porque es Dios mismo, porque es el Padre, porque es el Hijo, porque es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Adelante. Por eso en Colosenses 3:5, ¿qué nos dice? Lo dice en una forma casi, en definición mecánica, ¿verdad? Pero vamos a ver. Colosenses 3, 5. dice la palabra de Dios, amortigad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Amén. Una forma de vivir. ¿Sabes qué? Resiste tus físicos, tus intenciones carnales. Por eso dice amortiguar como el amortiguador. Amortigua el golpe. Es lo que nos dice. Soporta la tentación. Detente antes de que sea tarde para tu vida. En muchas partes, en todas partes en este mundo, hay tentaciones. Y déjame decirte que los hijos de Dios estamos más expuestos a la tentación. Pero si sabemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y que si todo lo puedo en Cristo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la fortaleza en el Señor para salir adelante. Porque no lo tengo en un lado o enfrente, sino dentro de mí. El poder divino de Dios está en mí. ¿Verdad? Y dice el versículo 20, mija. Digo, ¿el qué? Perdóname. Sí, el 20. Efesios 4:20. Sí. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Cuando nos enseñó Cristo a andar haciendo lo que no debía. Mostró humildad, mostró amor, paciencia, benignidad, todo eso. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 5:8. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cristo tenía limpio su corazón? Claro que sí. Fue sin pecado, limpio, puro, santo. Y es el ejemplo que nos da, que siendo todo eso, limpio, santo, cargó todos nuestros pecados y pagó la deuda de nosotros en la cruz, a fin de que tengamos la esperanza verdadera de una vida eterna, ¿verdad? Pero dice Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Quién fue santo? Gracias. El Señor fue santo, es santo y seguirá siendo santo por la eternidad. ¿Qué es lo que nos pide? Seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos, aunque te caiga mal. Aunque no soportes a ese miembro de la iglesia, aunque no soportes a ese hermano o hermana, sigue la paz con todos. Y luego dice, y la santidad. Dijo el Señor, soy santo porque yo soy santo. Y luego nos afirma, sin la cual nadie verá al Señor. Y no ver al Señor es estar perdido, no tener conocimiento de Él. Estamos en una esperanza constante, esperando la venida del Señor. ¿Qué dice 1 Juan 3:2 y 3? Primero Juan, Versículo 2, capítulo 3, versículo 2 y 3. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Repito, capítulo 3, 1 Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Andabas en Juan, ¿verdad? estaba en Pedro. Ah, ok. Primera de Juan 3,
2 y 3. Ujú. Dice la palabra de Dios: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Porque cualquiera que, Por- que cualquiera que, ¿qué? y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Amén. Tremendo, o sea. Pero me encanta lo que dice la palabra de Dios, obviamente que sí. Muy amados, ahora somos hijos de Dios por fe. Y aún no se ha manifestado, no ha venido el Señor, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, su venida, seremos que semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Y qué más dice? Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Si nosotros tenemos esa esperanza, es que tenemos el conocimiento de lo que dice precisamente la palabra de Dios, lo que comentábamos hace rato. Juan 14:6, ¿qué dice? Confirmando que no nomás basta creer en Dios, sino creerle a Dios que envió a su Hijo y creer en su Hijo. ¿Qué dice? Juan 14:6 dice la palabra de Dios: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Gracias. Nadie viene al Padre sino por mí. Déjeme decirle que Dios nos prepara el camino, nos enseña el camino, y no nomás eso, nos manda el guía para que vayamos al camino que Él desea. Y es que realmente hemos entendido y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice Juan 16:13. Dice la palabra de Dios: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Gracias. ¿A quién nos hará saber? ¿A quién va a guiar a toda verdad? A aquellas personas, aquellos gentiles que dejaron de ser gentiles para ser hijos de Dios y poseen el Espíritu Santo de Dios que os guía a toda verdad. Para entender lo espiritual, necesitamos lo espiritual. ¿Y quién nos va a guiar a lo espiritual? El Espíritu Santo de Dios. Nos comunica lo que Dios quiere que hagamos y nos da la fortaleza en Cristo Jesús para hacer aquello que Dios nos pide. Dios no nos deja en el aire. Por eso nos pide en 1 de Pedro 1, el 22 primero. ¿Qué dice el 22? Versículo 22 de Efesios 4. ¿Qué me pasa? ¿22? Sí. Efesios 4:22 dice la palabra de Dios: a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Dejemos atrás todo eso, dejando pues toda malicia, dice en 1 de Pedro 2:1. Ahora sí. Dice la palabra de Dios: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos e envidias y todas las detracciones. Amén. Santiago 4:11. Todo lo que se enseña aquí, todo lo que se habla tiene bases bíblicas. Nada es de mi mente. ¿Y qué dice? Santiago 4:11 dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Al que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Amén. Advertencia sobre advertencia. Romanos 6:6. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gracias, amiga. A fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro viejo ser, seas un varón o seas mujer,
seas viejo, seas joven. Cuando tenemos a Cristo sabemos eso, que nuestro viejo ser juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y volvemos a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, verdaderamente tenemos el poder para someter las cosas, vencerlas. No que vamos a ser superhéroes y que vamos a tener superpoderes. Más que eso, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencer aquel que tiene poder sobre nosotros en este mundo. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y tenemos la capacidad porque fuimos renovados, fuimos hechos nuevos espiritualmente. Y mi alma es salva y puedo decir, yo voy al cielo porque yo soy hijo de Dios. No nomás lo pienso, sino lo creo. Tengo esa convicción verdaderamente porque estoy viviendo según la voluntad de Dios. Por eso ahí en Filipenses, no recuerdo el versículo, dice en el capítulo 1, versículo dice, sed santos porque yo soy santo. Es algo que debemos tener muy en cuenta, que Dios no nos pide más de lo que podemos hacer. ¿Lo tienes? No me quiero quedar en el aire con ese versículo nada más. ¿En Filipenses? Filipenses, no estoy muy seguro. Pero dice, yo soy santo porque yo soy santo. ¿Y a qué va todo esto? Que en Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios tenemos el poder de hacer lo que Dios nos pide. Dios no nos pide algo que no podamos hacer, sino que Él nos haya dado para hacerlo. Dios no nos pide más de lo que nos da. Dios nos pide justamente lo que Él sabe que es justo. No cree, sabe que es justo como ser humano. ¿Qué es lo que pide Dios de cada persona? Tu alma, tu obediencia. ¿Lo tienes? Es Primera de Pedro 1:16. Ah, bueno. Muy lejos, sí. ¿Primera de Pedro qué? 1:16. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y no nomás está ahí en Primera de Pedro, está en el Antiguo Testamento también. Es una petición constante que debemos tener en cuenta. Si Cristo siendo santo, santo, pagó por nuestros pecados y no entendemos todavía el gran sacrificio o el gran logro de victoria que tuvo sobre las potestades y el enemigo, no hemos entendido nada. Estamos enamorados de la carne, del banqueteo, de las fiestas, de la comedera, del enriquecimiento. Se nos olvida quién nos dio la salvación de nuestras almas. Por eso es todo esto, que es lo que tenemos que entender. Que leímos el 22, ¿verdad? Y por eso leímos ahí en Romanos 6, sabiendo eso que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando creemos en Cristo Jesús, el acto que él llevó a cabo es aplicado a cada persona, a cada creyente. ¿Lo entiendes? Y ya lo leíste, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice Colosenses 3:10? Colosenses 3:10. Sí. Dice la palabra de Dios, y revestidos del nuevo, al cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Gracias, y revestido del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado. Esa palabra tenemos que tomarla muy en cuenta, todo el versículo. Y revestido del nuevo que el nuevo ser humano, del nuevo ser, el cual por el conocimiento, muy importante. No es por emociones, no es por sentimientos, es por conocimiento. Todo va incluido, sí, pero ya cuando tenemos esa decisión, se incluye sentimientos, emociones, pero con conocimiento. Y es renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué dice Romanos 8:29? Y todo esto es con el fin de entender qué es lo que Dios espera del ser humano. ¿Qué es lo que Dios pide del ser humano? Pues no es obligado, es voluntario. ¿Qué dice? Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero a los que antes conoció, ¿a quién conoció? A toda su creación. Todos estamos predestinados. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? La gente. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Hacernos a la imagen de su Hijo, forjar a su Hijo en nuestra persona, si es que queremos, porque es voluntario. ¿Quién es Cristo? Hebreos 1:3, ¿qué dicen? Hebreos 1:3 Uh-huh. dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Si no nos hemos dado cuenta, si no hemos entendido quién es Cristo, es Dios mismo, es su palabra. ¿Y qué es lo que vino a hacer? Le dio un cuerpo para humano, semejante al ser humano, nacido de mujer nada más, como dice Gálatas, ¿qué es? No, Gálatas no, ¿qué es? Sí, Gálatas 4:4, no recuerdo. Se dice nacido de mujer, bajo la ley. Sí, Gálatas 4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Yo me puedo pasar todo el día dándoles versículos, porque todavía falta Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Si lo buscas y me lees, lo siento, es algo que no puedo evitar la palabra de Dios. Y así me la dan, así se la doy. ¿Para qué? Para que haya ese conocimiento, un verdadero conocimiento. ¿Qué dice? Filipenses 2, 5 al 11, dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. A la gloria de Dios, para que haya en vosotros este sentir. Y nos da toda una lista y una enseñanza de que fue obediente, aprendió obediencia, y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, hecho semejante a un ser humano, para que viniera a salvar los humanos. Si nosotros nos profundizamos en la Biblia, nos damos cuenta que ese cuerpo fue hecho humano con un propósito. Es que Dios lo hizo, Dios hizo a Jesús ciertamente su cuerpo, ahí en Hebreos 10:5, 5:10, no me acuerdo, dice, y sacrificio, a ver si lo hay, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Sacrificio, ¿sí? ¿Qué dice? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste cuerpo. ¿Cuál es el propósito? Gracias, de presentar ese cuerpo en sacrificio por todos los pecados, de cumplir la ley. Por eso nació, dice Gálatas 4:4, bajo la ley. Y en alguna parte la palabra dice, no, dijo el Señor, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley, para meter a la humanidad, ¿dónde? Bajo la gracia de Dios, bajo la gracia, no por obras, dice Efesios 8:9, para que nadie se glorie, porque el don es regalo de Dios. ¿Lo quieres? Eso depende de cada quien. Dios no hizo robots, ni somos esclavos, tenemos libre albedrío. Ahora sí, como siempre lo digo, tenemos democracia verdadera y divina, donde podemos opinar, decidir y hacer lo que nos plazca. Pero hay una regla que dice Dios, de esta manera quiero que tú vivas. Si realmente has creído en mí, me has creído, no nomás creído en mí, sino has creído lo que yo te dije, que te iba a mandar a mi hijo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa decisión te la dejo a ti. Ya hice por ti todo lo que debía hacer para sacarte de la condenación eterna. De ti depende. Tú quieres bien, no quieres, tu decisión. No es, y esto es para que no digan, es que yo no sabía, nadie me dijo. Benditas redes sociales, porque en ellas puedo dejar el mensaje y puedo decirle, no es para que te guste, es para que sepas lo que Dios espera de ti. El versículo 24 de Efesios 4, ¿qué nos dice, mija? Dice la palabra de Dios, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera de ti y de mí, que nos dejemos revestir del nuevo hombre por medio de aquel que envió, por medio de aquel que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Déjame decirte que la palabra de Dios nunca acabamos de aprender, siempre estamos aprendiendo, pero si nos disponemos, si queremos, gracias, mira, se me olvidó decir, ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios nos habla de una u otra manera, nos habla que debemos tener que esa santidad, como dice Romanos 24, y vestir un hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, en serio, verdaderamente. Dice Romanos 6, 4 y 5 acerca de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, que dice, Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. así también lo seremos gracias a su resurrección. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque somos sepultados juntamente con Él, no que físicamente estamos yendo a ser sepultados, morimos con Él. ¿Por medio de qué? Por el bautismo. ¿Cuál bautismo? En las aguas del bautismo. Es muy importante entender el valor que tiene un bautismo ordenado, porque es ordenanza por Cristo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y enseñarles y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarlos es una ordenanza, no es una necesidad religiosa o de religión. Hay muchas religiones. Y si usted piensa que aquí nada más tenemos este y algo, no ha ido a la India, no conoce Oriente, cuántos dioses, cuántas diosas tienen. Por eso es necesario que entendamos que hay mucha falsa doctrina. Hay un versículo, y me acordé ahorita, en la Biblia que dice, así como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros tenemos más que un Dios y un Señor. Vamos a ver si me lo localiza Betsy para poderle mostrar dónde está en la Biblia. Está en Corintios, creo. No va a ser que esté en otro lado como ahorita. 1 Corintios 8:5. Primera de Corintios 8:5. ¿Qué dice Primera de Corintios 8:5? Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, al 6, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Yo no sé, ni quiero obligar a nadie, no es autoritarismo, es enseñanza, es petición, es sugerencia. Cada persona tiene su propia mente, cada persona tiene su modo de pensar y ver las cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Que si usted tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde dice eso? Según de Corintios 5:17. ¿A dónde va todo esto? Que va a haber un nuevo modo de pensar. Si ¿lo tienes? Adelante.
Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. Si queremos, si nos dejamos, si entendemos, si lo aceptamos, es decisión de cada quien. No es religión, es en palabra de Dios, es enseñanza bíblica, más arribita, espiritual, más arriba que lo terrenal. ¿La quieres? Ahí está. No te estoy pidiendo que te conviertas a mi religión, no te estoy pidiendo que hagas nada, ni que mandes nada, ni que le pongas nada. Simplemente, ¿entendiste? Hay dos caminos, tú sabes cuál escoges. Tienes mente propia, decisión propia, quién es tu Dios, quién es tu Salvador, tú lo sabrás. La invitación está ahí, todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, acéptelo en su corazón. Es entre el ser humano y el Creador, no conmigo, sino con el Creador. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra. Bendice tu palabra, prospera aquellos corazones, aquellas personas que se disponen a querer entender, a saber que hay un Dios verdadero, que un día todos daremos cuenta al final de nuestras vidas, porque Hebreos 9:27 en tu palabra nos dice que está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Padre, obra con tu Espíritu Santo, habla a estas personas, enséñales en tu bondad, sea quien sea, pobres, ricos, de cualquier raza, de cualquier lugar, de cualquier posición, habla a sus corazones, porque es para todos. Un día moriremos y todo lo que esté en este mundo aquí se va a quedar. Sea pobreza, sea riqueza, sea en sufrimientos, sea lo que sea, aquí se queda. Y vamos a tu reino o a donde escojamos. Bendice pues tu palabra, obra en los seres humanos, que tanta necesidad hay de ti, aun aquellos estudiados secularmente, aun aquellos que tienen mucho conocimiento en cualquier materia, necesitan a Cristo para poder encontrar salvación y descanso en sus almas. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Bendice a mis hermanos, tus siervos, tus obreros, tus evangelistas, tus misioneros, tus predicadores, Señor, que con ellos, en toda tu iglesia alrededor del mundo, ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados, para tu honra y gloria. Amén. Gracias por su atención. Dios le bendiga.